¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vaya discusión que se ha generado en torno a las drogas en el mundo, particularmente en los últimos meses al fentanilo, este opioide, este analgésico que ha generado miles y miles de muertes, particularmente en los Estados Unidos, y que política y diplomáticamente ha generado un enfrentamiento entre el gobierno mexicano, legisladores republicanos, pero también ya el gobierno de China. Pero hay nuevas drogas en el mercado, hay nuevas drogas que aparecen precisamente y que nos lleva al análisis, a la opinión, a la investigación, a saber qué está pasando. ¿Y quién mejor que un periodista que ustedes lo saben, aprecio, admiro y respeto muchísimo, el señor Oscar Valderas, que nos acompaña en este canal? Mi querido Oscar, ¿cómo estás? Querido Jesús, qué gusto saludarte, estar de vuelta en tu espacio. Muchas gracias, querido. Oye, pues yo de entrada sí quisiera preguntarte rápidamente, antes de entrar de lleno con el asunto de las nuevas drogas por el cual te molestamos. Tu opinión respecto a este diferendo de que China dice de aquí no sale el fentanilo, México dice aquí no se produce el fentanilo y Estados Unidos dice, pues nosotros no tenemos broncas con el fentanilo, es problema de ustedes. ¿Cuál es tu opinión que tiene respecto a ello? Mira, primero empezaría por decir que China está negando un problema que es evidente, que además ha sido estudiado no solamente por periodistas, sino por expertos en salud pública, en asuntos de drogas. Organismos como la ONU, como la Unión Europea, han ubicado que los laxos controles que tiene China, principalmente sus empresas farmacéuticas, ha permitido que los precursores con los que se hace el fentanilo lleguen a México. Y tan estudiado está que hay rutas muy claras que ya están suficientemente investigadas, como es la ruta que conduce al puerto de Lázaro Cárdenas o al puerto de Manzanillo. Es tonto negar lo que es evidente, querido Jesús, porque además, si no tienes el diagnóstico, no vas a poder tener el remedio. Mientras los gobiernos, tanto el mexicano como el de China, sigan en la negación de lo obvio, de lo que es claro a la vista de todos, no vamos a resolver jamás este problema gravísimo. Y lo digo porque el presidente incluso ha dicho cosas tan mentiras tan obvias como que en México no se fabrica fentanilo, solamente para que un día después tenga que reconocer que la propia Sedena incautó laboratorios donde se hacía fentanilo. Y además, vaya, por mi trabajo, que suelo conversar con miembros del crimen organizado, te pueden decir perfectamente que la ruta entre China y México es una ruta de las más importantes para cualquier grupo criminal México. Tan así que cuando pasó la pandemia, marzo de 2020, por lo de COVID-19, y China se queda aislada y no puede rellenar estas rutas de comercio que incluían los precursores químicos, hubo un desabasto de fentanilo para los cárteles mexicanos que ellos compensaron elevando el precio de la droga que ya existía ante la altísima demanda que había. Y este fenómeno de oferta y demanda también ya está estudiado por muchos investigadores que tienen que ver con el tema del crimen organizado y de los narcóticos en el mundo. Así que mientras sigamos negando lo evidente, no vamos a tener una resolución a este problema. Oye, pero leía un hilo muy interesante en tu cuenta de Twitter, tú corrígeme, incluso fue parte de tu participación con Luis Cárdenas en Nación Criminal, de lo que son las nuevas drogas, porque todo el mundo, por supuesto, estamos brincando, cuestionando, hablando de los riesgos, de lo peligroso que es el fentanilo, pero hay más drogas alrededor que se están produciendo. Sí, el fentanilo es evidentemente la discusión en este momento porque está en boca de al menos tres presidentes, pero no hay que olvidar que hay drogas que están creciendo y que justo porque en este momento te están teniendo un aumento de consumo es cuando se tienen que discutir las medidas para poder cortarlas de tajo. Hay una droga en particular, querido Jesús, que está preocupando mucho en Estados Unidos, que se llama Trank, como Trank de tranquilizante. Y es que esta droga, Trank, no es una mezcla típica o una formulación que se ha visto antes en el crimen organizado. Trank es una combinación entre el opioide fentanilo y la silacina. La silacina es un medicamento de uso veterinario, una anestesia, un sedante, que se utiliza principalmente para ejemplares de tallas grandes, como caballos, como toros, como, imagínate, de ese nivel. Por supuesto, no está recomendado para el uso en seres humanos. Sin embargo, el crimen organizado ha encontrado que si se le agrega tranq a fentanilo, el efecto es mucho más largo.
Es decir, incluso en Estados Unidos tienen un concepto, dicen que el tranq tiene piernas y lo llaman así porque camina contigo, porque puedes usar tranq y a donde vayas te van a continuar los efectos de 6 a 8 horas, cuando en el caso de la heroína con fentanilo el efecto se diluye prácticamente a la hora. Es decir, es 8 veces más durable en tu cuerpo. El problema son los efectos secundarios que tienen, porque el tranq se inyecta. Es casi el uso que se tiene, por ejemplo, en la heroína. El problema es que, y esto no lo saben bien todavía los médicos por qué ocurre, una vez que se inyecta, la piel se empieza a pudrir por dentro. De hecho, los médicos que ya han atendido personas usuarias de tranq dicen que huele a carne podrida. Y ese es el efecto que causa. Insisto que los médicos no han podido resolver si esta es una especie de inflamación del cuerpo cuando entra en contacto con este analgésico súper potente o si tiene que ver con alguna infección que se genera en el torrente sanguíneo. Sin embargo, los abscesos son tan dolorosos, son tan grandes incluso, que muchos médicos amputan las extremidades. Y hay un temor fundado entre muchos especialistas que dicen, conocemos tan poco del tranq, de los efectos de la silacina con fentanilo en el cuerpo humano, que es probable que haya una solución mucho más sencilla o mucho menos dramática que amputar, porque es probable que a la bronca, al terrible drama del uso de los opioides, se le esté sumando amputar innecesariamente piernas y brazos a gente usuarias de drogas. Pero es que es tan novedoso el tranq que realmente se sabe poco. Déjame ponerte dos ejemplos de lo novedoso que es. Cuando una persona tiene una sobredosis por fentanilo, ya sea accidental en muchas ocasiones, porque sabía que estaba consumiendo fentanilo o porque estaba consumiendo otra sustancia y no sabía que tenía fentanilo, en Estados Unidos se usa de manera casi masiva la naloxona. Es una especie como de inyección que se coloca en el pecho de la persona que está sufriendo una sobredosis y eso permite prácticamente traerla de vuelta a la vida. Muchos patrullas, bomberos, incluso salvavidas en playas donde hay mucho consumo recreativo de drogas como la cocaína, por ejemplo, ahora que es el Spring Break, se utiliza esta zona justamente como un antídoto y que se tiene que utilizar en el momento. Es sumamente importante que lo carguen los primeros respondientes cuando hay una crisis de salud. Pero en el caso del tranq, no existe, no hay un antídoto, no se puede utilizar, porque este no es un opioide, es un sedante veterinario. Entonces, no hay un antídoto. Así que la gente que entra en sobredosis por tranq, los médicos lo más que pueden hacer en este momento es ponerle un tanque de oxígeno, esperar que se estabilice y rezar para que no se les muera. Pero no hay en este momento una capacidad ni un desarrollo científico para decir, acá hay un antídoto para esto. Y no se ha hecho porque tranq es demasiado nuevo, pero la bronca es que ha ido creciendo de manera muy rápida. En Filadelfia, por ejemplo, el Departamento de Salud Pública tomó una muestra de las drogas que se venden en la avenida más famosa, que incluso le llaman Zombieland, esa avenida, porque se ve, seguramente mucho de la gente que nos está viendo ha visto estas imágenes terribles de personas de drogas que caminan como muertas en vida, ¿no? Y están Sí, ahí sí, sí. babeando, ¿no? En esa avenida se tomó una muestra y se encontró que en 9 de cada 10 dosis de heroína ya había silacina. 9 de cada 10. Y esto no es un problema únicamente en Filadelfia. Filadelfia se ha vuelto el epicentro del gran drama del tranq, pero la Oficina para el Combate a las Drogas de la Casa Blanca ya reconoció que el tranq está en los 51 estados de la Unión Americana. Y esto te habla de un problema gravísimo, querido Jesús, gravísimo, que se está cocinando en estos momentos y que mientras la atención esté únicamente enfocada en fentanilo, no estamos viendo entonces estas nuevas derivaciones de drogas. Oye, Oscar, hablamos de una droga por la descripción tan puntual que nos haces. Una droga brutal, en pocas palabras, para las personas que lo consumen. Y aquí la pregunta es, ¿los cárteles o las empresas criminales, me refiero que me imagino que lo realizan, tú eres el experto, por el hecho de costo-beneficio, por supuesto, al momento que lo elaboran y las ganancias que tienen. Pero, ¿cómo entender el consumo?
de algo tan potente y tan dañino? Mira, primero la especina es un medicamento veterinario de fácil acceso, no es difícil conseguirlo. Cualquier médico veterinario tiene acceso a un inventario lo suficientemente grande como para entregarlo al crimen organizado sin ningún problema. Eso hace que, evidentemente, ya haya en Estados Unidos una preocupación de cómo se va a regular este medicamento para que no sea de tan fácil y consumo masivo. Pero la lógica de las empresas criminales o los cárteles que están detrás de la elaboración del TRANC es, eh, ellos van tras las personas que ya son usuarias de drogas con un problema, con un desarrollo de una adicción. El track no es utilizado por una persona de uso recreativo. No va a utilizarlo un chavito que va al spring break y consume cocaína porque quiere estar más prendido en el antro. O no va a ser el caso de una persona que esté teniendo, por ejemplo, un problema de un dolor crónico, que es muy común que después se desarrolle en adicción de algún consumo de analgésicos, y va a ocupar trank como si fuera su droga de uso común. Las personas que usan trank son personas que ya tienen una adicción y que han desarrollado tolerancia incluso al fentanilo. Entonces, buscan esta droga que pueda acompañarlos, que tenga las piernas para darles 8, 10 horas del efecto. Esto evidentemente haría que mucha gente pensara, pues ese bueno, va a ser mi problema, ¿no? Yo no soy una persona con un problema de adicción o solamente soy una persona usuaria de drogas recreativas, yo me meto cocaína 2 veces al año o yo nomás voy cuando es de fiesta. Sin embargo, esa misma ingenuidad es la que vimos que en el fentanilo. La gente empezó a decir, el tema del fentanilo es un tema de adictos, es un tema únicamente de comunidades marginadas, racializadas, apartadas, y entonces no va a ser un problema que nos interese a las clases medias, ¿no? Simplemente es una droga de gente problemática, de gente enferma, de adictos, y no nos interesa. Hoy el problema es que, por ejemplo, el fentanilo está disfrazado dentro de pastillas que se mueven en el mercado farmacéutico legal. Por ejemplo, opioides que muchos médicos recetan para personas adultas mayores que tienen problemas de dolores en las piernas, en los huesos. Como son tan caros esos medicamentos, muchas veces se busca ese medicamento comprarlo por internet para tratar de reducir el costo. Y esos envíos, esa compra que puede hacer una abuelita, un profesionista, un estudiante universitario, contiene fentanilo. Muchas de las muertes por fentanilo son sobredosis accidentales. No es gente que necesariamente se haya metido un pasón porque andaba en la fiesta y se echó 5 rayas y lo que sea. Es a veces una pastilla, porque hay que recordar que el fentanilo es tan poderoso que es 50 veces más adictivo que la heroína, pero bastan 2 miligramos para poder matar a un adulto joven. 2 miligramos, querido Jesús. 2 miligramos en la formulación es este movimiento de mano y ese te pasó. Y con eso mataste a alguien. Entonces, no pensemos únicamente que es una bronca de personas adictas. No es únicamente una bronca de, ay, pues es tranqui, entonces quien use drogas y quien le guste eso, pues que se muere y que no pase nada. Es un problema que comienza a crecer y que ya lo vimos con el fentanilo. Ataca también a personas que no son usuarias de drogas. Ataca también a personas que están buscando únicamente un medicamento que se les recetó y que porque no tienen dinero suficiente buscan una alternativa en internet o en el mercado negro y se les engaña con un medicamento falso que contiene fentanilo. Pero además, los efectos devastadores que tienen las comunidades también nos deberían importar, porque cuando estos grandes problemas se explotan en las comunidades, se viene después un problema de salud muy grave. Hoy, una de las grandes preocupaciones es que el TRANC pueda llevar a una oleada de personas amputadas, innecesariamente. Y eso, pues, nos debe importar a todos, naturalmente. Claro. ¿Cuál es la responsabilidad desde tu óptica como experto, Oscar, de la industria farmacéutica? Hablamos del fentanilo, hablamos de opioides, de analgésicos que a final de cuentas fueron legales durante mucho tiempo, que se recetaron con muchísima facilidad. Hablamos de un medicamento que recetan los médicos veterinarios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad? ¿No se mide, no se entiende el mercado de las drogas o simple y llanamente, pues a final de cuentas es un negocio también? No, yo creo que las farmacéuticas tienen todo un peso y una responsabilidad brutal porque son de las empresas, las industrias con más dinero en el mundo, capaces de contratar lobistas
que van cooptando a los poderes legislativos, ejecutivos, para poder mantener sus negocios prácticamente intocados. Estas empresas farmacéuticas, o además se sabe, o ha habido varias investigaciones periodísticas al respecto, estaban conscientes de los riesgos de haber creado opioides potentísimos sin haber hecho las regulaciones necesarias únicamente para salir al mercado y ganar consumidores, pacientes en este caso, y hoy son responsables de la gran crisis que vive en Estados Unidos. Yo creo que no puede ser que las farmacéuticas sigan siendo este poder poco investigado, opaco, que puede cambiar una legislación con con todo el desparpajo del mundo, como lo hacen las tabacaleras, como hacen las licoreras, y que no haya una responsabilidad suficiente. Me parece que se pone demasiada responsabilidad en las personas usuarias de drogas y no se le pone esa misma responsabilidad a las grandes farmacéuticas, como si únicamente el tema de las drogas fuera un asunto que se reduce al uso personal, y no es así. Hay una industria millonaria que se está fortaleciendo todavía más, incluso en estos momentos de epidemia de opioides en el mundo, y que no ha sido cuestionada lo suficiente. Y creo que aquí también las empresas mexicanas tendrían que hacer una especie de análisis que yo no he visto nunca que hagan, una disculpa pública a la hora de decir, creo que nos adelantamos, creo que tenemos una responsabilidad en esto, y de las enormes ganancias que generan de estas adicciones, algo deberían estar reponiendo a la sociedad. Sin embargo, no se ve eso, no está hoy lamentablemente en la discusión legislativa ni en ninguna partido político, porque parece que es una cosa que solamente ocurre en Estados Unidos, ¿no? Pero no hay que olvidar, querido Jesús, que el fentanilo ya es un problema en nuestra frontera norte. En Ciudad Juárez, por ejemplo, ya hay registros de sobredosis, muerte por sobredosis de mexicanos por fentanilo. En Tecate, por ejemplo, también ya hay varios registros, en Piedras Negras, y son principalmente en áreas donde el crimen organizado tiene un control férreo sobre los centros de rehabilitación. Entonces, no es únicamente un tema ni del usuario ni de Estados Unidos, es un asunto compartido, pero en México no veo una autocrítica para decir qué vamos a hacer nosotros en tema industria y en tema persona sobre el fentanilo. Y que Oscar Valdera, siempre es un placer de verdad escuchar tus análisis, tus opiniones. Oye, y antes de concluir esta interesante charla, presúmenos un poco a tu nuevo bebé, este documental que entiendo que estás estrenando, ¿dónde lo puede ver la gente? Sí, estamos muy felices. El documental se llama Una jauría que se llama Ernesto. Tendrá su estreno el 30 de abril en el Festival Hot Dogs que se realiza en Toronto, en Canadá. Y después ya estamos viendo todavía cómo hacer para que llegue a la mayor cantidad de la gente posible. Estamos viendo, ya sabes, opciones, plataformas de streaming o algunas salas de cine, pero yo creo que les va a gustar mucho. El documental, yo tuve el honor de ser guionista junto con Daniel Arrea, y el director, que es Everardo González, que no es porque sea mi amigo, pero es el mejor director de documental en este país. Seguramente algunos conocen su trabajo. En Netflix está una película que él hizo, se llama La libertad del diablo, y este es una especie de continuación de esa discusión de la libertad del diablo. Y una jauría que se llama Ernesto, lo que hace es que Ernesto es una especie de amalgama, de una especie de creación a partir de varios adolescentes que están involucrados en el crimen organizado. Y esta es una reflexión sobre el tráfico de armas y cómo es que rifles de alto poder, pistolas, granadas, todo llega a la mano de los niños sicarios y les posibilita matar. Entonces, pues entrevistamos a muchas personas del crimen organizado, entrevistamos a muchos adolescentes metidos en el crimen organizado, principalmente dedicados al sicariato, y esta es una reflexión sobre la violencia y un país que lamentablemente, querido Jesús, ha aprendido a temerle a sus hijos. De eso va la película. Hemos sido muy cuidadosos de que no sea una película sangrienta solamente por ser sangrienta, ni que sea gore, hemos cuidado mucho esa parte para que no nos distraiga la sangre y nos concentremos en la discusión sobre la violencia en México. Pero cuando salga, me encantaría que me invitaras de vuelta a tu espacio Por y ya que favor. la comentamos y me cuentas qué te pareció. Me encanta la idea, ya está cerrado, mi querido Oscar. Ya estás, querido Jesús. Qué gustazo entonces. Por lo pronto te mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Igualmente, un abrazo, cuídate mucho.